hasta el cielo, sentado en el trono un hombre está. Santo Dios, me consuma tu fuego, hasta que en mi ser puedas brillar. Cuando vi tu gloria esplendorosa, en escoria mi todo se hundió. Hoy, Señor, te alabo y te amo, de tu dulce nombre gusto yo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias damos al Señor porque nos permite disfrutar ya la sexta semana de esta serie de alimento diario, los ministros del nuevo pacto, como título la iglesia de los primogénitos, y la sexta semana es titulada la carta y los ministros del nuevo pacto, basado en 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3 y versículos 6. ¿Qué tal si entramos en la palabra y leemos 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 y versículo 3? 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 y versículo 3. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, leídas, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Entonces somos competentes no porque nuestra competencia proviene de nosotros, sino porque proviene de Dios. Él es el que nos hace ministros competentes. Amén. Entonces, como ministros competentes, hermanos, necesitamos capacitarnos en la palabra y en la oración. Como ministros tenemos una responsabilidad y es de tener un tiempo de comunión con el Señor en la palabra y en la oración, a fin de que nuestro espíritu sea avivado. En Efesios capítulo 6, versículo 17 y 19 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en este pasaje vemos de que necesitamos colocarnos la armadura de Dios, y parte de esta armadura para un ministro es la palabra y la oración. Vamos ahora a leer Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Algo que un ministro necesita, persistir es en la oración y en la palabra, para que pueda ser capacitado por Dios, para que su competencia provenga de Dios. Un ejemplo de esto está en el capítulo 8, de aquí mismo del libro de Hechos, de Felipe y el etíope. Vamos a leer del 26 al 28, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a este carro. Entonces fíjense, aquí había una necesidad de un eunuco. Él estaba leyendo la profecía del profeta Isaías. Y el Espíritu, primero el ángel, luego el Espíritu condujo a Felipe al carro del eunuco para que le explicara la profecía del profeta Isaías. Entonces, ¿por qué el Espíritu condujo a Felipe al carro del eunuco? Porque era un hombre constituido de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice el 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Qué maravilloso! Porque Felipe, hermano, pudo hablarle de una manera sencilla el evangelio, porque estaba constituido de la palabra. Dios lo hizo competente en ese momento para que el eunuco pudiera ser salvo. Entonces, por eso nosotros necesitamos buscar apartar un tiempo para la palabra y la oración.
algo que el enemigo nos quiere quitar es esto, que saquemos este tiempo para tener comunión con Dios en la palabra y en la oración, para que nosotros podamos avivar nuestro espíritu. Vamos a leer una vez más el libro de el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el antiguo pacto Dios escribió en tablas de piedra, pero en el nuevo pacto el Señor quiere escribir en nuestros corazones. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El 15 dice, del capítulo 32 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces la intención de escribir, de que la palabra, la ley de Dios quedara escrita, quedara grabada, no fue de Moisés, fue de Dios. Esa era la intención de Dios, pero Dios quería escribir dentro del hombre. Las tablas de piedra eran exterior al hombre. Cuando el Señor murió, su redención logró ahora poder venir a morar dentro del hombre. Y como espíritu y como vida, Él ahora puede también escribir en el corazón del hombre. ¿Quién? El libro de 2 Corintios, como leíamos, nos muestra esto, de que somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, amén, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros necesitamos disponernos, abrir nuestro corazón al Señor, para que el Señor pueda escribir en nosotros. Necesitamos estar quietos, no podemos estar inquietos, no podemos ser rebeldes, no podemos ser patanes. Necesitamos ser humildes y sencillos delante de la presencia del Señor, para que el Señor pueda escribir en cada uno de nosotros. Cuando el Señor escribe en nosotros, nada ni nadie podrá borrarlo. Somos transformados, somos conformados a la imagen de su Hijo. Hoy el Señor está dispuesto a escribir en ti y en mí, pero necesitamos disponernos. Necesitamos, hermano, estar en su presencia, necesitamos buscarlo en la comunión, a través de la palabra, a través de la oración. El Señor hoy quiere escribir en nosotros para que otros puedan leer lo que Él escribió en nosotros. Entonces, ¿qué están leyendo en nosotros? ¿Qué están leyendo en ti y en mí? Oh Señor Jesús, que podamos ser aquellos que dejan que el Señor escriba en sus corazones con el Espíritu del Dios vivo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 11, versículos 17, 18 y 19 dice: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo os congregaré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio
de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Vamos a leer ahora el 36. De allí mismo del libro de Ezequiel, del 23 al 27 dice: y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os rogaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, amén, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a leer ahora Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31 al 33 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces mire este pasaje aquí, hermano, en el versículo 33 dice: escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Entonces la intención de Dios era escribir en el corazón del hombre, escribir en nuestro corazón. Entonces en el antiguo pacto, la ley, Dios escribió en las tablas de piedra, es decir, era externo al hombre. Hoy puede escribir en el corazón del hombre, es decir, en la parte internamente en el hombre, para que el hombre ahora pueda ser transformado, conformado a la imagen de su Hijo. Gracias, Señor. Para que el Señor pueda escribir, como veíamos en el versículo 2 de 2 Corintios capítulo 6, dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Para que el Señor pueda escribir necesitamos disponernos. Yo necesito disponerme. Usted necesita disponerse. Hoy el Señor quiere que otros lean lo que Él está escribiendo en cada uno de nosotros. Si yo no me dispongo, el Señor no escribirá en mí. Pero si me dispongo, Él podrá escribir en mí. Hermano, necesitamos disponernos, abrir nuestro corazón para que el Señor escriba en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos tener un corazón limpio delante de la presencia del Señor, como una hoja en blanco, para que Él pueda escribir en nosotros. Para que el Señor pueda escribir en nosotros, necesitamos buscarlo en la comunión íntima. Vamos a leer una vez más en 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del 4 al 11. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Entonces el antiguo pacto fue escrito sobre tablas de piedra. El nuevo es escrito sobre nuestros corazones. Para que el Señor pueda escribir, como veíamos, necesitamos disponernos, necesitamos abrirnos a Él, necesitamos buscar tener comunión con el Señor, una comunión íntima para que el Señor pueda escribir en nuestros corazones. Moisés buscaba al Señor, buscaba su presencia. Vamos a leer una vez más Éxodo capítulo 32, 33. Éxodo capítulo 33, versículo 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces fíjese, usted y yo hoy también necesitamos tener nuestro propio tabernáculo en nuestros hogares para tener una comunión íntima con nuestro Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, hablaba cara a cara con el Señor. Dice el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. El 12 dice, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. El camino del Señor es como Él se mueve. Mira esta hambre que Moisés tenía por el Señor, por estar en su presencia, por conocerlo. Entonces dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 14, versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Oh Señor Jesús, este hombre tocaba el corazón de Dios. Hoy nosotros también necesitamos ser aquellos que tocan su corazón. El 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mire este deseo, esta hambre que tenía Moisés por conocer al Señor. Hoy nosotros también necesitamos tener tal deseo en nuestro corazón, tal hambre por conocer al Señor. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí a un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, y no verás mi rostro. Oh Señor Jesús, Moisés tenía un deseo profundo por conocer al Señor, porque el Señor le mostrara su gloria.
En el antiguo pacto, la gloria del Señor sobre Moisés perecía, no era permanente, perecía, como leímos según el pasaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 3, del 4 en adelante. Esta gloria no era permanente, perecía. Moisés, cuando descendía del monte del Sinaí, venía lleno de la gloria de Dios y resplandecía. La gloria es Dios expresado, es decir, se expresaba la gloria de Dios en él. Pero después de unos días él tenía que cubrirse con un velo para que el pueblo no se diera cuenta de que la gloria ya se había desvanecido. Entonces, hermano, mire, si ese ministerio del antiguo pacto fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio del nuevo pacto, aleluya. Entonces, cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, somos llenos de su gloria, Él nos infunde su gloria. Otros ven al Cristo reflejado en nosotros. Cuando entramos en la presencia del Señor, tenemos una necesidad, un afán, una situación. Necesitamos ir a la oración. Nos volvemos al Señor a través de la oración, no salimos iguales. El Señor nos infunde su gloria, el Señor escribe en nosotros, el Señor nos da palabras de esperanza, de consuelo. Nos hace sentir de que Él está con nosotros, de que Él no nos ha desamparado, como lo prometió. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, a pesar de que estamos pasando por dificultades, por tribulaciones, por situaciones, necesitamos volvernos a la presencia del Señor. Cuando Moisés tenía una dificultad, él acudía al Señor. Él no era competente por sí mismo, él buscaba al Señor. Cuando el Señor se airó, porque este pueblo era de dura cerviz, él intercedió por el pueblo en oración. En el capítulo 32, versículo 10 dice: ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira esta propuesta. Si Moisés hubiese tenido un orgullo, un ego, una altivez fuerte, no tratada en él, hubiese aceptado. Pero Moisés, hermano, tenía un corazón humilde, sencillo, un hombre lleno de la presencia de Dios. No aceptó esa decisión de parte de Dios, antes intercedió por el pueblo y Dios se arrepintió de lo que había dicho. El 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y dice el 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Moisés era un hombre, hermano, que tocaba la presencia de Dios, que tocaba el corazón de Dios. Hoy nosotros también necesitamos ser estos hombres, estos ministros, que a través de la oración interceden por el pueblo, por la iglesia, para que Dios nos siga ayudando, nos siga transformando, nos siga conformando a la imagen de su Hijo. Aquí en el capítulo 33, capítulo 34, el Señor le dijo a Moisés, y dijo Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni escape alguno en todo el monte, ni ovejas ni nubes perezca delante del monte. Y Moisés alistó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo
para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Entonces, hermano, ahí el Señor se le apareció. Que en el capítulo 34, el versículo 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, pues que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro resplandecía. Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. El 33 dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso el velo sobre su rostro. Entonces, ¿por qué Moisés ponía este velo sobre su rostro? Porque esa gloria perecía, no era permanente. Entonces, imagínense, hermanos, si la gloria del antiguo pacto era maravillosa, mucho más maravillosa es la del nuevo pacto, porque ésta permanece. Hoy el Señor quiere infundirnos de su gloria. Hoy el Señor quiere que en la comunión con Él podamos estar en Cristo como la roca herida, la peña, en la hendidura de la peña que es Cristo como la roca herida, para que podamos vislumbrar su faz, para que Él nos pueda hablar, para que Él pueda escribir en nosotros. Un ministro del nuevo pacto es competente porque Dios es el que lo hace competente. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser competentes. Quien nos capacita para hacer la obra de Dios es el Espíritu, es Dios. Él es el que nos hace competentes. Entonces Él escribe en nosotros, pero también nos capacita para que nosotros, a través del Espíritu, podamos escribir en otras personas, podamos edificar la iglesia, podamos escribir en los hermanos. Hoy Dios quiere escribir en nosotros. Solamente cuando Dios escribe en nosotros, en nuestros corazones, podemos ser transformados. Vamos a leer Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si tememos al Señor, vamos a buscar tener una comunión íntima con Él, y a la vez Él nos hará conocer su pacto. Lo que hay en su corazón, en su deseo de su corazón, en su voluntad. Hoy necesitamos ser tales ministros. Cuando el Señor habla a través de los profetas, a través de las reuniones, necesitamos tener un corazón sencillo, humilde, abierto al Señor para que Él pueda escribir. Cuando yo no me dispongo porque creo que ya eso lo sé, el Señor no va a escribir en mi corazón. Para que el Señor pueda escribir en mi corazón, yo debo abrir mi ser a Él, no importando que lo que se está hablando ya yo lo haya escuchado. No, yo debo ser sencillo porque algo tiene Dios para darme a mí, para escribir en mi corazón o para escribir una vez más lo que ya se había hablado de una manera más fuerte en mi corazón. Cuando Dios escribe en nuestros corazones, somos transformados, como habíamos visto, somos conformados a la imagen de su Hijo. Vamos a terminar ahí en 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 3, vamos a leer del 13 en adelante, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Como veíamos, Moisés ponía un rostro porque esa gloria perecía.
El 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta en el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo es puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Como decía, necesitamos, hermano, tener un corazón sin velo, limpio. Decir, Señor, aquí estoy, escribe hoy en mí. Yo quiero que tú escribas en mi corazón con el Espíritu del Dios vivo. Quita todo velo, quita toda máscara, quita todo lo negativo para que tú puedas escribir en mí. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos, de que el Señor pueda escribir en cada uno de nosotros. El 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que compartíamos, que les hablaba ahorita, somos transformados cuando estamos en la presencia del Señor a cara descubierta, sin inquietarnos, sin movernos, sin quejarnos, de una manera sencilla, sin velo. Somos transformados. Hoy lo que necesita ser transformado es nuestra alma. Entonces, hermano, yo me determino a que el Señor escriba en mí, para que así también me pueda usar como ministro, para que Él pueda escribir también en otros. El ministerio del antiguo pacto fue grabado en tablas de piedra. Era exterior al hombre, pero en el nuevo pacto es escrito en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque ahora estás trabajando internamente. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, somos el ejército de Dios. Somos aquellos que hemos sido llamados para pelear la buena batalla de la fe. Pero para pelear esta batalla necesitamos tomar la armadura de Dios, que es la palabra, la oración, la fe, el escudo de la fe, el yelmo, como veíamos en Efesios capítulo 6. Hermano, necesitamos tomar la palabra como nuestra oración para que la palabra de Dios more en nosotros, para que quede escrita, para que quede grabada. Necesitamos apartar un tiempo individualmente para tener intimidad con el Señor. Como iglesia podemos orar juntos, y la Biblia dice de que la oración de la iglesia es poderosa porque fue a la cual el Señor le dio las llaves del reino. Pero también yo personalmente necesito apartar un tiempo para tener comunión con mi Dios, para que Él me hable a mí a manera personal también, tener un tiempo para la palabra, tomar la palabra en oración, para que la palabra, hermano, me dé vida, que no quede como mero conocimiento, como mera letra, que yo pueda cuando tome la palabra decirle, Señor, gracias, gracias porque tú me has hecho ministro competente del nuevo pacto, gracias por este nuevo pacto. Señor, yo no quiero tomar tu palabra en la letra, porque la letra mata. Por mucho tiempo he actuado en la letra, Señor, y quizás he maltratado a los hermanos, pero en esta hora te pido que me llenes de tu vida, porque tu palabra es espíritu y es vida. Infunde tu vida en mí, porque quiero transmitir vida a otros, porque el espíritu es el que vivifica. Entonces, hermano, tomamos nuestra palabra, tomamos la palabra con oración para que la palabra se constituya en nosotros una práctica de vida maravillosa que nos va a ayudar también a comprender y a entender la palabra, a tener un buen depósito en nosotros. Así cuando surjan aquellos necesitados, eunucos, puedan ser alcanzados por la palabra, por el evangelio de la salvación, puedan ser bautizados, puedan ser transferidos de la esfera de las tinieblas a la esfera de su Hijo amado. Gloria al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra.
La gloria y la honra es para ti. Gracias porque nos has hablado en esta semana. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que tú quieres escribir en nuestros corazones. Alabanzas y glorias sean dadas a ti. Oh, Señor, muchas gracias. Amén. Mis hermanos, gracias al Señor. Vamos a profetizar ahora a través del WhatsApp de la iglesia en Cartagena, lo que el Señor también le ha hablado a usted a través del alimento diario. Amén. Vamos a profetizar. Yo también necesito ser edificado. Dios les bendiga a todos. Amén.